interesante, apropiado para las áreas de conocimiento y manejo desde lo que la ciencia aeroespacial se requiere y el diseño de planes y sistematización también de datos para tomar decisiones posteriores sobre los territorios donde se realiza. Esta charla es bastante especial porque es hablar de conservación desde esa mirada donde se hace uso de herramientas tecnológicas que posibilitan esa toma de decisiones. No voy a adelantar más. El profe lo dejo con toda la palabra para que haga lo suyo. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un gusto, un honor estar aquí compartiendo con ustedes un poco con lo que he trabajado. Y bueno, yo soy de la Universidad Veracruzana, justo del Instituto de Investigaciones Tropicales, y colaboro con el Centro de Investigaciones Tropicales. Mi charla la he titulado así porque vamos a ver un poquito de las herramientas con las que hemos trabajado. Aquí al fondo ven la montaña más grande de México, que es el Pico de Orizaba, que tiene unos 5,600 metros sobre el nivel del mar, y pues está justo en la zona del Golfo de México. Entonces esta es una de las vistas que tenemos en la región donde yo vivo. Y bueno, a manera de introducción, yo soy biólogo. Yo hice mi licenciatura en la Universidad Veracruzana. Justo trabajé con epífitas vasculares, comparando entre dos tipos de bosque. Pero posteriormente hice una especialización en métodos estadísticos, igual en la Universidad Veracruzana. Y después me fui a la ciudad de Göttingen, en Alemania, para hacer mi doctorado en la parte de geografía. Estuve trabajando en el Instituto de Geografía. Y bueno, ahí fue donde aprendí todas estas herramientas con las que trabajo actualmente. Regresé a México, hice mi postdoc en el Instituto de Ecología, que es un instituto de investigación muy grande ahí en la zona, en Jalapa. Y bueno, principalmente yo me enfoco con la ecología tropical, análisis de datos, análisis espaciales y pues todo con un componente que aterriza hacia la conservación de la biodiversidad. A mi línea de investigación o con lo que yo trabajo le he llamado conservación integrativa de la biodiversidad, porque tomo herramientas de diferentes disciplinas para tratar de llenar uno de los vacíos que existen o de los grandes vacíos que existen en la conservación biológica, principalmente pues desde la ecología tropical, análisis de datos, biogeografía y un componente muy fuerte ahora que estoy metiéndome mucho con la parte de análisis espaciales. Y también integrando los diferentes tipos de diversidades que se reconocen actualmente, taxonómica, funcional y filogenética. Y bueno, tratando de que toda esta información pues llegue a quienes son los tomadores de decisiones, a los dueños de la tierra, a los que realmente son los que van a tomar pues las decisiones y para que se haga un mejor uso de los recursos. Bueno, un poco de contexto, este es México. Este es el estado de Veracruz, de donde yo vengo, es en la parte central del Golfo. Y Veracruz es un estado muy largo, si se dan cuenta, abarca una gran proporción de México. Entonces es un estado con muchos tipos de clima, tiene todos los tipos de clima que se reconocen en México y podríamos decir incluso del mundo. Tiene también todos los tipos de vegetación. Tenemos desde la parte seca, pastizales, glaciares, hasta las selvas tropicales húmedas. Y eso lo hace un estado muy rico en diversidad y cultura. También tenemos sierras que atraviesan, tenemos estos macizos montañosos, volcanes, y lo hace un lugar muy interesante desde el punto de vista de la biodiversidad. Se reconoce como uno de los 3 estados con mayor biodiversidad en México. Sin embargo, pues el uso de suelo actual es una situación muy crítica de conservación. Y esto se debe pues a la historia, ¿no? Recordemos que en estas zonas se asentaron culturas prehispánicas desde hace muchísimos años. De hecho, la cultura madre, los olmecas, se asentaron por esta región. Entonces es una zona con mucha historia de uso de suelo. Y bueno, esta fue la puerta de entrada de los españoles. Los españoles llegaron a México por este puerto, por Veracruz, y desde esa época, pues la ganadería, toda la parte plana de Veracruz actualmente son pastizales para ganado o son para caña de azúcar. Entonces ha sufrido una transformación muy fuerte desde mucha historia, mucho tiempo, y eso se refleja también en la red natural de áreas naturales protegidas. Si vemos esto en color rojo, vemos que las áreas naturales protegidas están muy dispersas y por lo general están en zonas montañosas, que es donde
se encuentran todavía fragmentos en buen estado de conservación. Entonces nos encontramos con Veracruz, que es un estado altamente biodiverso. Tenemos aproximadamente 8.500 especies de plantas, pero lamentablemente solo 22% de estas se encuentran evaluadas bajo la IUCN. Y si hablamos ahora de la parte de las leyes nacionales, mucho menos. Hay muy poco conocimiento del estado de conservación de las plantas, al menos. También ya no hablemos de los vacíos que existen desde el punto de vista de datos poblacionales, del llamado vacío wallaciano, que tiene que ver con su distribución, darwiniano, que tiene que ver con su parte de la historia evolutiva, y pues obviamente todo esto impacta en la conservación, ¿no? Entonces, si no conoces algo, pues no lo puedes conservar. Y eso es un reflejo de lo que está pasando en Veracruz. Tenemos un desconocimiento de la biodiversidad. Y por el otro lado tenemos también una alta presión hacia los bosques, hacia los hábitats, donde solamente el 10% del estado 10% de la superficie del territorio se encuentra en un estado maduro, y eso habría que corroborarlo. Todo esto es con imágenes satelitales. Y de ese 10%, solo el 18%, es decir, una fracción muy pequeña, se encuentra bajo un área natural protegida. Lo que nos pone también bajo un escenario en el que no solo las especies, sino también los ambientes, los hábitats, están bajo una presión constante. Entonces, ante todo esto, ¿qué se puede hacer? Pues mi respuesta es priorizar, ¿no? Entonces, hay poco dinero, poco tiempo, pocas personas que trabajamos con esto. Entonces, lo que me he propuesto es como priorizar qué sitios requieren mayor respuesta y acción rápida, y qué especies también requieren para pues tratar de conservar lo que podamos en este periodo. Entonces, para ello pues me he tenido que meter con cuestiones, pues todo lo que ustedes saben, ¿no? Lo que conlleva la conservación, y dentro de eso pues la falta de información, y pues para eso he utilizado herramientas que ahora pues están a la mano, disponibles, en donde puedes acceder a mucha información. Y bueno, principalmente pues mi formación es en la parte de ecología vegetal, pero actualmente pues he trabajado con diferentes grupos. Entonces esto lo he abierto a diferentes grupos biológicos. De hecho, ahorita tengo un alumno que está trabajando con hongos endémicos de la zona. Entonces, bueno, con Paula trabajamos con líquenes. Entonces realmente es una metodología que se puede aplicar a cualquier grupo. ¿Y qué nos permite el acceso a esta información? Pues nos permite no solo tener fotografías del momento, sino que nos permite conocer la historia del uso de suelo. Y algo que les mencionaba es que Veracruz es un estado muy diverso, pero también un estado muy dinámico en cuanto a su estructura. Entonces, es necesario entender no solamente la fotografía actual, sino conocer la dinámica para poder hacer una planeación real, no una planeación que quede como estática y que quede alejada de la realidad. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Un poco de los proyectos de investigación que he realizado, con el que inicié, digamos, en la parte académica, es el que se conoce como BioVera, el cual lo fundé con otros dos colegas, el doctor César Carvajal y el doctor Thorsten Krömer, él especialista en helechos, especialista en epífitas. Y en este proyecto lo que hicimos fue trabajar en un gradiente altitudinal que va desde el nivel del mar hasta la montaña más alta de la zona, que es el Cofre de Perote, de 4.300 metros. Y íbamos muestreando en diferentes sitios a lo largo de este gradiente. En solo 80 kilómetros tú tienes casi todos los climas de la región. De hecho, Alexander von Humboldt, cuando bajó por ahí, quedó sorprendido, le llamó mucho la atención. Y él decía que en el espacio de 5 o 6 horas el hombre de mundo conoce todos los climas del mundo, ¿no? Porque puedes bajar de la parte más, la línea de bosque, incluso cuando hace frío o nieva aquí, hasta la parte de la playa, ¿no? Tropical totalmente. Hay diferentes zonas climáticas, y lo que nos propusimos fue ver cómo la elevación y la perturbación antrópica están rigiendo tienen un efecto en los diferentes grupos vegetales que estudiamos, y hasta el momento tenemos caracterizados todos los grupos vegetales que ahí se encuentran. Ya también se están adicionando personas con animales. Tenemos hormigas, murciélagos
y ¿qué más? Y ya. Alguien creo que estaba haciendo cosas de interacción. Entonces ha funcionado como un laboratorio natural en la zona, porque también tiene una característica muy interesante, es que justo aquí en esta parte montañosa es donde se divide el neártico con el neotrópico. Entonces es un choque de dos regiones biogeográficas muy interesantes que lo pone de relieve incluso a nivel internacional. Les voy a hablar un poquito de lo que hemos encontrado. En cuanto a diversidad taxonómica, hemos visto que, por ejemplo, existe un patrón que se ha repetido desde hace muchísimo tiempo en cuestiones biogeográficas, que es que en altitudes intermedias, que es 1500 metros, que allá es lo que se conoce como bosque mesófilo de montaña, que aquí yo creo que sí haría algo similar al bosque húmedo o permontano, y ahí es donde encontramos la mayor diversidad de plantas, ¿no? De todos los grupos, ahí es donde lo encontramos, y también son los sitios más frágiles a la perturbación humana. Es decir, los colores nos muestran sitios conservados hasta sitios totalmente degradados. Lo que vemos es que en esta zona intermedia es donde tenemos mayor riqueza de especies, pero también especies que son exclusivas de los bosques conservados. Si tú vas perturbando, vas perdiendo especies y vas teniendo especies más generalistas. Entonces esta zona es muy frágil. En cambio, a los extremos del gradiente tienes menos especies y especies que están más adaptadas a la perturbación. Por lo tanto, no hay tanto este cambio por la perturbación. Lo que nos dimos cuenta también es que los diferentes grupos responden de manera diferente dependiendo del grupo taxonómico al que nos enfrentemos, ¿no? Entonces, en este caso tenemos a los arbustos, que son un grupo netamente tropical, y como vemos tienen su mayor riqueza y de hecho se ven favorecidos por la perturbación en zonas bajas y hay una caída abrupta en zonas altas. Por el contrario, otro extremo lo tenemos con las herbáceas, las hierbas, que son las que me tocó a mí estudiar, y aquí vemos una riqueza mucho mayor a mayores altitudes, y al igual ellas son muy tolerantes a la perturbación, entonces no encontramos tanto recambio taxonómico. Entonces aquí la idea que nos llevamos a casa es que tú puedes tener un patrón general, pero si vas descomponiendo patrones, lo que se conoce como decomposición de patrones, tú vas a encontrar diferentes respuestas en los grupos, y eso es lo que hemos encontrado. Lo hemos explorado desde la parte funcional, estos con helechos, y al igual que la diversidad taxonómica, hemos visto que la diversidad funcional se encuentra con mayor grado de, mayor riqueza funcional, se encuentra en los bosques húmedos, en la parte intermedia del gradiente, y que también son las zonas más sensibles, y que existen comunidades únicas con funciones únicas y precisamente en las zonas húmedas que no se encuentran en ninguna otra parte, mientras que en las partes más secas también se comparten funciones. Entonces estamos hablando de sitios con funciones muy especiales y servicios que prestan, en este caso los helechos. Y por último lo exploramos también desde el punto de vista filogenético y encontramos que el mayor para explicar la estructura filogenética, lo que más nos está ayudando a entender es la parte del clima. El clima ayuda mucho a entender por qué se están estructurando o cuáles grupos se encuentran en qué lugar desde el punto de vista del gradiente, y eso tiene que ver con la parte del clima. Cuando lo hicimos metiéndole intensidad del bosque, la intensidad del bosque de uso del bosque no afecta tanto la estructura filogenética, lo que nos da como una certeza de que las cuestiones filogenéticas son más a escalas macro, digamos a escalas biogeográficas son estables, y la perturbación hasta el momento no ha tenido como efectos. Bueno, eso es la parte científica, y también tenemos una parte aplicada. Hemos trabajado con esta reserva que se encuentra al sur de Veracruz, esta es la parte más al sur del estado, y aquí hace frontera con un estado megadiverso que es Oaxaca y Chiapas, ¿no? Entonces aquí se encuentran los tres estados más biodiversos de México, y aquí encontramos todavía selvas en buen estado de conservación. Y esto se debe a la zona es kárstica, es imposible hacer agricultura, es imposible vivir ahí incluso, y eso ha permitido que se conserve este gran manchón,
que se conoce como la selva Zoque, que es una gran extensión de bosque. Nosotros fuimos a esa zona buscando con un alumno, estábamos buscando Águila Arpía, y encontramos esta reserva que estaba por ahí abandonada, nadie sabía de ella, ni siquiera el propio gobierno, solo lo tenía en papel. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de hacer el programa de manejo, ¿no? Que con eso se empezaron a activar como diversos fondos, la gente de ahí pudo acceder a fondos y era algo que ellos estaban solicitando incluso ya por demanda al gobierno, entonces como que nosotros llegamos ahí a ayudarlos en ese sentido. Ha sido una colaboración muy bonita, muy interesante, un trabajo muy fuerte para llegar ahí el campo. De hecho, nosotros con una exploración de una semana solo pudimos rascar el borde de la reserva porque son como cuchillas kársticas que no te puedes perder ahí, ¿no? Entonces, solo pudimos bordear la reserva. Alguien si se tiene en buenas condiciones y quiere ir, adelante. Y bueno, está en tan buen estado de conservación que pusimos cámaras trampa ahí donde estuvimos en el borde de la reserva y encontramos las únicas poblaciones del tapir en Veracruz. Digamos, es la única reserva que tiene condiciones ecológicas para que el tapir sobreviva. También hay jaguar, digamos, tenemos a los grandes mamíferos de México en este pedacito. Bueno, desde el punto de vista espacial, pues me he metido mucho a llenar estos vacíos de información de modelos de distribución de especies porque es la base para tomar decisiones, ¿no? Para llenar este hueco que existe en la conservación. Y lo que estamos haciendo es utilizar especies prioritarias, ¿no? Especies que nos puedan indicar muchas cosas sin tener que utilizar tanta información. Para ello, por ejemplo, los licopodios nos hemos dado cuenta que son especies muy características de bosques húmedos y nos pueden servir como bioindicadores de condiciones ambientales muy especiales y que podrían ser incluso como especies sombrilla para conservar bosques húmedos en Veracruz. También les digo, con mi alumno Alan Monroy, él es el de maestría, ahorita está haciendo el doctorado, y con él hicimos los modelos de distribución potencial para el águila arpía, este es el águila arpía, y para el zopilote rey. El modelo de distribución del zopilote rey mostró y disminuyó el área de extensión que se tenía reportada por la IUCN y se llevó incluso a propuesta y logramos, bueno, él logró junto con el equipo con el que trabaja, recategorizar al zopilote rey, dada toda la información que él juntó, y con un equipo muy fuerte lo recategorizaron, lo subieron de nivel de amenaza, creo que estaba como least concern y subió a vulnerable, ¿no? No solo fue su tesis, pero fue un componente, digamos, él aportó toda la parte espacial y ahora con el doctorado pues quiere hacerlo para el águila arpía porque justo las poblaciones de águila arpía del norte están casi extirpadas, ¿no? Entonces él quiere hacer un programa de reintroducción del águila arpía a México. Entonces eso es una parte muy interesante aplicada. También he trabajado con cambio climático, lo hemos hecho para hormigas, por ejemplo, estamos trabajando con hormigas, ver qué les va a pasar a las hormigas, ver las afectaciones que van a existir para los sistemas agrícolas, etcétera. Y casualmente hemos encontrado que las hormigas de montaña son las que más van a sufrir el cambio climático y van a casi reducir su extensión de manera considerable, y esto se está viendo y tiene que ver con los cambios de precipitación y de temperatura. En cambio, la hormiga tropical, que ustedes incluso aquí tienen, esa va a ser la que va a llegar como a desplazar y a colonizar a las otras. También lo hemos hecho con cedro, este es un cedro salvadorensis, buscar vacíos de conservación, etcétera, etcétera. Y bueno, esto es ahorita con lo que más me he estado casando, con lo que más me ha estado gustando, y es más bien identificar sitios para la conservación, utilizando toda esta información. Como les digo, el centro de Veracruz, donde yo soy, esta región de Jalapa, aquí está mi ciudad, y si se dan cuenta, hay todavía zonas con bosque en buen estado, pero hay unos vacíos de conservación muy grandes. De hecho, estamos por debajo de lo requerido, creo que es menos del 2%, y si se dan cuenta también es una zona muy dinámica, como les he comentado, y actualmente debido al abandono del campo, la migración, Veracruz es un estado que han abandonado mucho el campo por las condiciones y ha migrado mucha gente a Estados Unidos.
eso ha permitido que haya un reverdecimiento de algunas zonas que tradicionalmente eran dedicadas a agricultura, ¿no? Entonces eso pone como un estado interesante y también complicado, porque por un lado da la oportunidad de, si seguían esos esfuerzos de reverdecimiento, pues pueden ayudar, ¿no? Todo lo de captura de carbono, de hecho se reconoce que es en los bosques secundarios, pero también son muy frágiles porque en Veracruz o en México los bosques secundarios no tienen ninguna regulación y son los primeros en los que se hace cambio de uso de suelo. De hecho es hacia donde crece la mancha urbana, siempre siguiendo estos bosques secundarios. Entonces eso también nos abre la puerta a hacer conservación. Entonces, como les digo, lo que encontramos fue que solo el 2% de la región tiene áreas naturales protegidas, y lo que nos propusimos hacer fue identificar sitios nuevos en donde poder hacer corredores para conectar estas áreas naturales protegidas que sirvan como refugios y como nuevas áreas naturales. Y encontramos que las áreas que nosotros identificamos desde el software, pues tienen en promedio más especies, más carbono y tienen menor impacto humano que las propias áreas naturales protegidas que existen en el centro de Veracruz. Además de que estos sitios promueven la conectividad. El siguiente paso es ir con las autoridades, etcétera. Y algo muy interesante y que a mí me ha llenado de satisfacción es que se han decretado muchas áreas ahorita últimamente y 2 de estas coinciden con lo propuesto. A partir de esto hicimos un acercamiento con el gobierno del estado y ellos están interesados en una siguiente fase. De hecho, hemos estado trabajando de la mano con ellos para enseñarles un poco del software, de lo que tiene que ver con la planeación sistemática, y ellos están interesados en una siguiente fase que la identificación de sitios para conservación o sitios para restauración o sitios en donde se dé el dinero, porque allá en México tenemos lo de las compensaciones ambientales, cuando hay una afectación se tiene que compensar en algún lado, entonces sitios prioritarios para compensar ambientalmente se haga bajo este esquema de planeación sistemática. Entonces en eso es con lo que estamos trabajando. Ahorita va a haber cambio de gobierno, entonces es mi tarea ahorita acercarme al nuevo gobierno y pues desde el inicio ver si les interesa seguir esta metodología. Entonces, de hecho con un alumno estamos trabajando en este hueco de aquí de conservación que se llama la Sierra de Chiconquiaco, que es una sierra muy interesante porque es donde el eje neovolcánico, digamos toda la parte de volcanes, llega hasta el mar y hace esa barrera biogeográfica entre el neártico y el neotrópico y no hay ningún área natural protegida ahí. Entonces, con mi alumno de maestría estamos haciendo este trabajo para identificar estos sitios y proponerlos como sitios de conservación. Eso también lo hemos hecho para manglares y este es un municipio en Veracruz que tiene mucha cobertura de manglar, pero no se había identificado dónde están los manglares con mayor reserva de carbono y bueno, esto lo estuvimos trabajando y eso se lo entregamos al gobierno del municipio para que ellos puedan visualizar de manera rápida y es una herramienta en la que ellos pueden incluso ver el cambio de uso de suelo de manera inmediata, ¿no? Entonces es algo que también es con lo que estamos trabajando. Y bueno, también aparte, dentro de la priorización, de la parte de priorización espacial, me di cuenta que existen especies que sirven como indicadoras, ¿no? Especies que están totalmente amenazadas y dentro de esas siempre aparecían las cícadas. Las cícadas es un grupo que, bueno, ustedes conocen muy bien aquí, y en México es un grupo que ha sido muy poco estudiado desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista de conservación. Lo único que se sabe de las cícadas es su nombre, entonces lo que hicimos fue empezar a llenar un poco los vacíos. Algo que pone en contexto el estudio de conservación de cícadas en México es que actualmente México es el segundo país con mayor número de cícadas. En primer lugar Australia con 79, México 76, acaban de descubrir creo que 2 en este año, entonces ya tenemos ahora 78, lo que muy probablemente en el próximo año, o ya muy cercanamente, vuelva a México el primer lugar en diversidad de cícadas a nivel mundial. Entonces eso nos hace en una gran relevancia, una gran responsabilidad, como diría el hombre araña, ¿no? Nos pone una gran responsabilidad, pero no hay muchos trabajos al respecto, ¿no?
Entonces lo que nosotros hicimos fue empezar a llenar vacíos de conocimiento y dentro de eso pues cuestiones ecológicas y pues se había reportado para otros géneros, para otros grupos que este tipo de plantas generan termogénesis. Nosotros fuimos a campo y lo comprobamos, de hecho encontramos que hay un aumento de temperatura de 2 o hasta 3 grados, el cono masculino, sobre todo en la etapa antes del amanecer, que es cuando le ofrece ese recurso al polinizador para poderse calentar antes de tiempo y poder hacer el vuelo. Esto lo hicimos con cámaras térmicas y también tenemos data loggers en los conos y en el ambiente y hemos encontrado eso, ¿no? Que justo antes de las horas como que hace más frío, 8 o 9 de la mañana, es cuando comienzan a generar esta elevación de temperatura que puede llegar hasta 4 grados. Es una temperatura muy alta a comparación del ambiente. Y esto ocurre principalmente cuando se acerca la época en que liberan el polen. Digamos, ellas lo están generando constantemente, pero cuando van a liberar el polen aumentan la termogénesis. Y esto, digamos, es algo muy interesante y que tiene relevancia para la polinización. Hemos colectado los polinizadores, estamos trabajando con el experto mundial de los polinizadores en Florida y se han descrito y se van a describir muchas nuevas especies. Se ha descubierto, antes se creía que las cícadas tenían polinizadores específicos, hemos encontrado que no, que comparten polinizadores por regiones y que los polinizadores de ahí no se sabían mucho, no se sabía nada y ahorita estamos llenando también huecos de cuándo aparecen, etcétera, etcétera. Y también estamos llenando los huecos fenológicos. Esto son con cámaras timelapse, lo que estamos haciendo es poner las timelapse para tener exactamente el momento en el que liberan el polen, el momento en que hacen la dehiscencia, y con esto podemos tener información muy precisa de la fenología de las cícadas, algo que no se había hecho antes. El reto, y gracias a un colega, es que ahora estamos utilizando inteligencia artificial para poder medir el tamaño y vincularlo con la temperatura. Y entonces eso es lo que sigue, digamos, ya utilizar estos datos para saber exactamente toda la información que nos proveen. Algo que tampoco se sabía y de las cícadas se piensa o se sigue creyendo que las cícadas se dispersan por gravedad y nosotros hemos encontrado lo contrario. Las cícadas tienen muchísimos dispersores, hemos encontrado aves, tlacuaches, ratones, y es algo que estamos trabajando porque queremos también dar esa parte desconocida de este grupo, ¿no? Se creía que como era un grupo basal, pues no tenían ninguna relación con animales actuales y no es cierto. Al menos para estos grupos hemos encontrado mucha información de interacciones, de dispersión. Y bueno, eso lo presentamos en el Congreso de Cícadas Mundial en Filipinas y pues trabajando, pues tenemos ahora la responsabilidad de coordinar los esfuerzos de conservación de cícadas en México. De hecho, pues viene un reto importante para estos años y a mí me eligieron como el que tengo que empezar a hacer esta planeación para la conservación de cícadas y bueno, lo primero es voy a iniciar con Veracruz y por eso he venido aquí para aprender de todo lo que ustedes están haciendo con la conservación y bueno, me llevo mucho enriquecimiento para esta tarea, ¿no? Bueno, tengo colaboraciones con diferentes lugares, yo siempre busco expandir la colaboración, siento que es la manera de crecer y de realmente pues salir adelante y bueno, ahorita me llevo una muy especial aquí. Y bueno, lo que he hecho es que pues me dedico también a la parte docente, posgrado, licenciatura, sobre todo parte de estadística avanzada, análisis de datos. Y bueno, este es el curso que ahorita he estado dando, aquí di un pedacito de lo que se da ya durante el semestre. Y bueno, pues más información tengo en mi página personal, ahí tengo todos los proyectos y siempre abierto a colaboraciones, apoyo, lo que quieran o en lo que yo pueda apoyar, estoy abierto. Y pues muchas gracias por todo.